He escuchado muchas veces decir que la oración tiene poder. No estoy seguro que eso es verdad. Yo creo que el poder está en a quién tú le oras y con la fe que le oras. Todo esto es bíblico. Sin embargo, en el estudio de hoy me voy a contradecir con la Biblia abierta, porque hay más poder en Dios accesible a ti del que tú conoces. Y Dios me ha enviado a abrirte la puerta e invitarte a recibir ese poder. Amén. Pero antes, mira esto qué lindo. Cuando el temor trate de invadir, yo alzaré mi mirada a ti. Tú estás conmigo. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, 16 al 18 nos explica esta verdad. Es tan poderosa que si hay alguien enfermo, si llamas a los ancianos y van y oran por ti y te ungen con aceite, y yo voy a añadir por el siglo XXI que si oramos por Zoom o por Facebook, la oración del justo es eficaz y el enfermo se sana. Yo lo he visto docenas de veces a través de Zoom y de Facebook y aún por el teléfono, antes de la pandemia y durante la pandemia, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y también continúa, ahí mismo en Santiago 5, nos dice que Elías oró y paró la lluvia. Y no volvió a caer lluvia hasta que Elías volvió a orar. Y entonces la lluvia cae de nuevo. Cuando yo era un joven cristiano había un corito que cantábamos que decía: Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Ese corito hace referencia a otro evento donde Elías ora y cae fuego del cielo y consume el sacrificio. Josué, mira qué interesante. Josué dice la palabra de Dios. Esto se encuentra en Josué 10:12. Dice que Josué habló con Jehová y entonces se paró delante del pueblo y hace un decreto. Sí, los decretos son de Dios. Josué se para firme y le dice: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y se pararon, se detuvieron. Lo interesante de esta oración, y debe llenarte de fe, es que Josué no entendía el sistema solar. Él no sabía que la tierra le da la vuelta al sol y la luna a la tierra. Eso él no lo entendía. Él solamente entendía que él estaba parado firme. Firme en su asignación de parte de Dios. Firme en su fe en Dios. Firme en su conocimiento que no hay otro Dios excepto nuestro Dios. Y habló con él. Y entonces se sintió con la autoridad, porque Dios se la otorgó. Cuando tú hablas con Dios, tú sales cambiado. Tú sales con presencia de Dios en ti. Bendito sea el Señor. Y hace un decreto. Y aunque no supo pedir, Dios le contestó. Eso debe llenarte de fe. Aunque no supo pedir, Dios le contestó. Hay veces que hacemos peticiones que no entendemos y después nos damos cuenta que Dios nos dio el resultado, pero no como nosotros lo pedimos. Porque Dios es real. Y Dios es grande, y Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú lo buscas, tú lo encuentras. Volviendo a Elías, en el pasaje anterior, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Él no era perfecto. Una de las bellezas de la Biblia es que todos los héroes bíblicos son seres humanos
con las mismas luchas, batallas altas y bajas y complejos y trifulgas que tenemos todos. Pero Dios, que es bueno, y Dios, que es más grande que nosotros, y sus pensamientos son más grandes que los tuyos. Así como los cielos están más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios están más altos que los tuyos y los míos. Y por eso, así como yo miro a mis nietos cuando eran bebitos y hacían cosas y rompían cosas y no me importaba lo que estaban rompiendo, solamente me importaban ellos. Dios, que es mucho más grande que tú y que yo, a pesar de que muchas veces rompemos la ley, rompemos el mandamiento, rompemos la relación, Él es grande, lo suficientemente grande para acordarse que el hombre es polvo. David, el salmista, canta y dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que de él te acuerdes. ¿Te acuerdas que somos polvo? David reconocía que él era ungido, no por él, sino porque Dios es grande. Y lo más lindo es que para siempre es su misericordia. Dios contesta tu oración no por quien tú eres, es por quien Él es. Y Él es un Dios de misericordia que se place en bendecir a sus hijos. Y sus misericordias son renovadas todas las mañanas. O sea que si tú tuviste un día de fracaso, el próximo día tienes la oportunidad de volver a levantarte, volver a correr la carrera, pelear la buena batalla de la fe, porque las misericordias de Dios son para siempre, y son renovadas toda mañana. Bendito sea el Señor. Y ahora me voy a contradecir con la Biblia abierta. En el capítulo 12 del libro de los Hechos hay una historia espectacular acerca del poder de la oración. Comencé diciendo, ¿dónde está el poder? ¿En la oración, en la fe, en a quién tú le pides? Bien, déjame plancharte esto bien lindo. Como nosotros somos el pueblo de Dios, somos cristianos, le pedimos al Padre en el nombre de Jesús por el poder de su Espíritu Santo. O sea, tú tienes que ser nacido de nuevo, haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador y tener fe en Él. Y por Cristo tenemos acceso al Padre. Y ahí es donde nuestra oración tiene el poder. La fe también tiene poder. Muchas veces Jesús le dijo a alguien que sanó: tu fe te ha hecho sana. La fe sana. Sí, interesante. Otro día vamos a hablar acerca de que los santeros sanan, los musulmanes sanan, los espiritistas sanan, la fuente de Fátima y la Virgen María y algunas cosas de esas sanan, porque la gente tiene fe en eso. Las consecuencias son distintas, porque cuando Cristo sana, sana para traerte a salvación y vida eterna, a bendición, y otras cosas pretenden sanarte para esclavizarte, manipularte, causar que entres en la idolatría o en la magia y llevar tu alma al infierno. Pero yo estoy hablándole a cristianos, hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y saben que los ídolos no tienen poder. Lo dice la Biblia. En Hechos capítulo 12, esto es lo que está sucediendo. Se ha levantado persecución en contra de la iglesia de Jesucristo. Jacobo fue muerto y Herodes, al ver que le agradó a los judíos, Herodes era un político religioso. Y cuando vio que perseguir a los cristianos agradaba a su grupo político, empezó a perseguir a los cristianos aún más y agarró a Pedro, el apóstol, y lo metió en la cárcel. Dice así la palabra: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel
entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¡Wow! 16. Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo iba a matar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Lo lindo que tiene esta lectura, y vas a verlo al final, que la iglesia estaba orando, pero no estaba esperando un milagro. La iglesia solamente estaba orando por Pedro. La Biblia no dice que estaban pidiendo, pero vas a ver qué lindo se pone esto, porque a mí me llena de fe saber que esto no me sucede solamente a mí. A mí me llena de fe saber que los grandes hombres y mujeres de la Biblia también tienen sus valles, sus altas y sus bajas, sus luchas y sus pruebas, sus inseguridades y sus dudas, y sujetos a pasiones como lo estamos tú y yo. Y aún así, Dios atiende nuestro clamor, no porque yo sea perfecto, justo sí. Justificado pues por la fe, yo tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Y aunque no soy perfecto y cometo errores, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque caminamos no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y cuando nosotros oramos, a pesar de quienes somos y lo que estamos pasando, Dios responde. ¿Por qué? Porque Él es grande y Él es bueno, y para siempre su misericordia. Pedro está en la cárcel. Se queda dormido en el medio de 2 soldados. Y dice que al otro día es cuando le tocaba matarlo. Él estuvo encarcelado por lo menos unos 7 días. Los teólogos difieren en cuánto tiempo. ¿Qué sucede? Entra un ángel al calabozo. El calabozo se llena de luz. Las cadenas en las manos y los pies de Pedro se caen. El ángel, imagino que le hizo con el pie: oye, levántate. Pedro se levanta. El ángel le dice: cíñete, ponte el cinturón y ata tus sandalias. O sea, es un llamado a no darte por vencido. Ponte el cinturón, apriétate el cinturón. Ponte bien los zapatos del apresto de la paz. Porque te falta camino, largo camino te resta. No te puedes dar por vencido. Apriétate el cinturón, ponte bien los zapatos, porque vamos a seguir caminando. Y entonces le dice: envuélvete en tu manto y sígueme. Esta parte, para algunos de ustedes, es la más importante. Cobertura. Yo, vístete de valor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigues mis mandamientos para que seas prosperado en todo lo que haces. Eso se lo dijo a Josué. Y a Pedro le dice lo mismo en 2 palabras. Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Cuál es tu manto y a quién tú sigues? El ángel es un mensajero. Lo interesante es que todo mensajero de Dios tiene un mensaje distinto de acuerdo al llamado y asignación que Dios le ha dado. Pero ese es tu manto. Amado, esta es la parte que muchos necesitamos escuchar. Tú tienes un manto, tú tienes una cobertura. No te salgas de esa cobertura. Tú tienes una enseñanza que te ha traído en victoria hasta el día de hoy. Esa es tu enseñanza. No te pongas a escuchar a gente de aquí, de allá y del otro lado. Cada uno tiene una opinión y una revelación y una perspectiva. Si tú estás contento con tu salvación, si tú sabes que tú eres salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo, quédate con esa cobertura. Si tú estás seco, confundido, vacío, en trifulga, tú necesitas cambiar de cobertura.
La cobertura es el ángel, es el mensajero, es el mensaje que a ti se te predica. Si tú estás en una iglesia de condenación, tú siempre te vas a sentir condenado. Si tú estás en una iglesia que te dice que ya los milagros pasaron, que ya Cristo no sana, tú te vas a quedar enfermo. Tú tienes que estar en una cobertura que está a la altura de tu expectativa, de la grandeza de tu Dios. Porque Dios es bueno y Dios es grande y para siempre es su misericordia. Y esa es tu cobertura. Tu iglesia, tu ángel, el mensaje que te tiene a ti definido es lo que te abre las puertas de todas las prisiones. Porque la fe entra por el mensaje. La fe entra por el mensaje. Y el mensaje es por la palabra de Dios, de la cobertura a cual Dios te ha asignado. Hay personas que predican bello, pero a mí no me tocan. Tienen grupos que les siguen, los bendigo. Ese no es mi sabor, esa no es mi cobertura. Yo tengo mi gusto, mi espíritu anhela cierto sabor, porque esa es la cobertura que Dios me dio a mí, la unción que me trajo hasta donde yo estoy. Y yo estoy contento donde estoy. No estoy satisfecho, yo sé que hay más, pero yo estoy en victoria porque tengo la cobertura, el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, la identidad de Cristo que se ha manifestado a mi identidad. Y Él y yo somos uno. Él es la vid, yo soy el pámpano. ¿Viste qué lindo? Entonces sí, cíñete el cinturón, átate los zapatos y continúa la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Y no te vayas de tu iglesia, no te vayas a buscar en otros lados, a menos que lo que hasta ahora te han predicado, te han enseñado, no te ha sacado del calabozo. Entonces tienes la necesidad de buscar otro ángel. Pídeselo a Dios. No te vayas a buscarlo, pídeselo a Dios. Porque la razón que el ángel llegó a libertar a Pedro es porque la iglesia hacía sin cesar oración por él. Amén. Pedro obedece al ángel y lo sigue. Obedece la enseñanza. En estos momentos yo estoy siendo tu ángel y te estoy dando una enseñanza para sacarte de la prisión, de las cadenas que te están atando y que te están agobiando. Sigue las instrucciones, sigue la palabra. A la medida que Pedro seguía el ángel, y Pedro no sabía que era verdad, él se creía que era una visión, que estaba soñando. Él no entendía lo que estaba pasando, pero se abrieron las puertas. Y cuando llegó a la puerta de hierro, la más difícil de abrir, la puerta de hierro se abrió sola. ¡Wow! Y cuando Pedro sale, entonces se da cuenta que no fue una visión, que era verdad. Y me imagino que hizo paticas para que te quiero y salió corriendo y se fue para casa de una sierva de Dios, María, la madre de Juan. Ese Juan es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos, que era sobrino de Pedro. Eso es un dato histórico. Lo interesante es que esa es la casa donde estaba la iglesia, haciendo oración sin cesar por Pedro. Y cuando Pedro llega, toca la puerta, y una joven llamada Rode escucha que están tocando la puerta, va y pregunta, ¿y quién es? Soy yo, Pedro. Y del susto no abre la puerta. Sale corriendo y le dice a los que están orando por Pedro, Pedro está en la puerta. Y ellos no le creen. Escucha esto. Esto a mí me vuela los sesos. Porque yo sé que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y esta gente, este pueblo completo estaba orando por Pedro. Y no creyeron que su oración fue contestada. Entonces estaban orando que Pedro muriera sin dolor. Yo no sé qué estaban orando. La cuestión es que cuando llega Rode y le dice, cuando llega Rode y le dice, Pedro está en la puerta, le dijeron, no, eso es su ángel, es un espíritu.
Y Pedro vuelve a tocar y ella insiste. Y cuando abren, es Pedro. ¡Wow! Entonces la explicación es, si no tenían la fe, la expectativa, ¿por qué Dios contestó su oración? Porque Dios es grande, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y con esto concluyo. Quizás tú eres el que siempre duda, el que siempre flaquea, el que siempre cae en lo mismo, el que siempre termina en ansiedad o depresión o insomnio, el que siempre termina siendo flaco y no tienes ganas de hacer nada, el que siempre termina no diezmando y no ofrendando, el que siempre termina no escuchando las prédicas, oyendo a la iglesia o atendiendo el culto de oración. Tú eres el que siempre termina en un calabozo. Tú eres el que siempre. Pero Dios es grande. Dios es bueno. Y para ti, para siempre son sus misericordias. Las misericordias de Dios están disponibles siempre que tú la necesites. Y esa es la enseñanza de hoy. Elías oró siendo un hombre con pasiones humanas como tú y yo. Josué oró sin saber, sin entender exactamente qué es lo que le estaba pidiendo. La iglesia hizo oración por Pedro sin verdaderamente esperar un resultado. Pero Dios honra el hecho de que tú oras, de que tú lo buscas, de que tú clamas a Él, de que tú entiendes, que tú profesas, que tu espíritu reconoce que Él es grande y que Él es bueno y que para ti y para mí son sus misericordias. Bendito sea el dulce nombre de Jehová. Amado, espero que esta conversación te haya bendecido y te haya establecido firme en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestra fe en Cristo. Y ora, 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 ora aunque no tengas fe, porque Dios te va a escuchar. No por quien tú eres, sino por quien Él es. Y Él es grande, y Él es bueno, y para siempre, para ti y para mí, son sus misericordias. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, amado, hasta aquí esta prédica del día de hoy. Espero que te haya bendecido. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.